Muy buenas, mi nombre es Raúl Aparicio y en este primer vídeo, que va a ser la primera parte de una serie de vídeos dedicados a cómo individualizar y programar el entrenamiento con estrategias emergentes, vamos a estar hablando de los problemas de la periodización tradicional y cómo surgen estrategias emergentes para intentar solucionarlos. Esta primera parte quizás no tenga tantas herramientas prácticas y directamente aplicables como por ejemplo otras partes sí que puedan tener, pero aún así te diría que es el vídeo más importante de todos, porque los conceptos y las ideas que vamos a ver en este vídeo son absolutamente fundamentales para luego poder entender el por qué hacemos cada una de las cosas que hacemos cuando te dé herramientas prácticas de cómo programar el entrenamiento, y también te permitirá tener la autonomía de desarrollar tus propias herramientas, tus propias soluciones creativas a los problemas, tus propias estrategias emergentes, tus propias estrategias e ideas de programación. Por lo cual este vídeo es súper importante y fundamental. Así que, sin más dilación, vamos a ello. Los problemas de la periodización tradicional, la necesidad y el origen de estrategias emergentes. Me gustaría empezar este vídeo con una frase que ahora simplemente voy a mencionarla, pero luego al final del vídeo voy a hacer una reflexión sobre ella y voy a darte un par de herramientas prácticas. Y la frase es la siguiente: todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Más adelante la comentamos. Vamos a empezar. ¿Qué es periodizar? Bueno, hay muchas definiciones de lo que es periodizar. Si buscas la definición de periodización vas a ver que hay una definición por cada autor, prácticamente. Pues bueno, a mí una definición que me gusta mucho es que periodizar consiste en organizar las variables de entrenamiento en periodos de tiempo, con el objetivo de controlar o generar respuestas en el atleta. Es decir, buscamos generar efectos de entrenamiento en el atleta para conseguir nuestros objetivos, evidentemente. Variables de entrenamiento, tendríamos los efectos de entrenamiento, por ejemplo, por un lado, la especificidad y otros. Y por supuesto más variables, volumen, intensidad, etc. Pero bueno, efectos de entrenamiento, el volumen e intensidad, la incluiríamos dentro de probablemente el cómputo de la carga interna y externa de entrenamiento. Pero bueno, aquí lo he metido todo en el mismo sitio. Efectos de entrenamiento, tendríamos por ejemplo hipertrofia sarcomérica. Podemos coger las diferentes variables de entrenamiento y organizarlas en un periodo de tiempo porque queremos, por ejemplo, mejorar la sección transversal de nuestro bíceps. O efectos de entrenamiento pueden ser a nivel neuromuscular, la frecuencia o el ratio de disparo, o cierto tipo de adaptaciones neuromusculares con el objetivo de, pues, por ejemplo, mejorar la tasa de producción de fuerza o mejorar nuestro 1RM o mejorar nuestra capacidad explosiva en un deporte, lo que sea. Hay efectos de entrenamiento también a nivel de técnica o de coordinación. Puede ser la coordinación intra o intermuscular. Puede ser coordinación entendida como la coordinación general básica que necesitas para hacer un patrón de movimiento. Mejoras técnicas a nivel de, pues, una nueva técnica o un cambio técnico. Todo eso son efectos de entrenamiento que estamos generando con diversas estrategias o protocolos de entrenamiento. Podemos buscar efectos de entrenamiento a nivel de sistemas energéticos. Por ejemplo, pues si quiero intentar mejorar, pues, mis sistemas fosfágenos o mi sistema anaeróbico o mi sistema aeróbico a nivel de la fosforilación oxidativa, o queremos generar adaptaciones mitocondriales o de neovascularización o mejorar mi capacidad cardiorrespiratoria general, efectos de entrenamiento. Y también pueden haber efectos de entrenamiento en cuanto al ROM articular, el rango de movimiento articular. A nivel de especificidad, a mí me gusta la clasificación de Bondarchuk, que es esta de aquí. Tenemos 5 categorías. La práctica específica del deporte. En powerlifting sería hacer series de una repetición
con los ejercicios de competición, con todo el equipamiento que te vayas a colocar en un día de competición, básicamente. Luego tenemos los ejercicios de competición, sentadilla, press de banca y peso muerto. Ejercicios de asistencia, que son variantes cercanas de los ejercicios de competición, pero que buscan trabajar un componente concreto del ejercicio de competición. Puede ser un patrón técnico o mejorar la tasa de producción de fuerza en una zona concreta, cosas de ese estilo, pero son muy cercanos al movimiento de competición. Sentadilla pines, sentadilla con pausa, pausas largas en press de banca, peso muerto con pausa, peso muerto con tempo, press de banca con bandas o cadenas, press de banca slingshot, cosas de ese estilo. Ejercicios suplementales son un poquito más inespecíficos. Trabajan los mismos grupos musculares, pero el ejercicio ya es bastante más diferente. Suelen tener un objetivo más de estimular la hipertrofia sarcomérica de los grupos musculares principales involucrados en el ejercicio de competición. Por ejemplo, un press de banca con mancuernas, o una hack squat, split squat, peso muerto rumano, press de banca en máquina, press de banca pies arriba, press militar, buenos días, hip thrust. Todo esto son ejercicios suplementales. También podríamos incluir aquí como ejercicios suplementales aislados, que son una categoría todavía más inespecífica, pero que no llegan a ser preparación física general. Cosas como extensiones de tríceps, leg extensions, curl femoral, porque estamos trabajando los grupos musculares principales de los ejercicios de competición, pero de una forma muy aislada y muy inespecífica. Y luego tenemos la preparación física general, que estos son ejercicios que son muy diferentes y que ni siquiera involucran los mismos grupos musculares como tal de los ejercicios de competición. Esto sería, por ejemplo, pues salir a correr para mejorar por ejemplo, la capacidad aeróbica, o nadar. Quizás sería también hacer curl de bíceps o face pull, deltoides lateral, trabajo directo de abdomen. Eso ya sería pues un trabajo más inespecífico todavía, aún así muy útil, por supuesto. Y otras variables sería la carga interna y externa de entrenamiento, que aquí incluimos pues volumen, intensidad, etcétera. La estructura semanal del microciclo, pues estamos haciendo una torso-pierna, full body, SBD, cuántos días a la semana entrenamos, cuántos días de descanso hay entre sesiones, qué tipo de estructura hemos creado. No tiene por qué ser una de las que acabo de mencionar, puede ser una híbrida, puede ser algo nuevo que creemos, pero está organizado de cierta manera. La frecuencia en la cual entrenamos un grupo muscular, frecuencia en la cual entrenamos un ejercicio de competición o sus variantes cercanas, frecuencia en la cual repetimos cierto estímulo, todo eso es frecuencia. Y también la motivación y el placer hedónico, que en mi opinión también se puede periodizar. Puedes tener fases de entrenamiento en la cual coloquemos cosas que sean más divertidas o nuevas, diferentes y que ayuden a mantener o mejorar la motivación, o simplemente hacer cosas que sean divertidas. Tenemos muchos modelos de planificación a lo largo de la historia. Desde el modelo anual de Matveyev, que consistía en un modelo anual en la cual durante 12 meses ya tenías planificado cómo iba a ser tu entrenamiento, hasta luego el modelo lineal, módulo ondulante, periodización inversa, el modelo de Tishin, la periodización pendular, el modelo ATR de Vladimir Isurin, que luego de cara a lo que es el powerlifting podemos conocer mejor como la periodización por bloques contemporánea de Chad Weasley, que es el típico modelo de hipertrofia, bloque de hipertrofia, bloque de volumen o fuerza y bloque de picking. En general, diferentes métodos, modelos, ideas, incluso modas de cómo planificar el entrenamiento. En general, el por defecto para planificar el entrenamiento son modelos prediseñados a largo plazo. Todos estos modelos comparten una característica común. Son lo que se llama modelos que entran dentro del paradigma de planificación top-down.
Top-down quiere decir que partimos de la gran imagen, de las piezas más grandes, y vamos desgranando las diferentes variables y procesos de entrenamiento a piezas más pequeñas. A nivel práctico se ve de la siguiente manera. Tendríamos la parte más alta, que es donde empezamos a planificar, y lo primero que planificamos es la secuencia de fases, todo el macrociclo. Aquí, por ejemplo, tenemos una fase preparatoria, una fase competitiva y una fase de transición. Luego, planificamos los bloques. Bloque preparatorio general, bloque preparatorio específico, bloque precompetitivo, bloque de competición. Esto, por ejemplo, hoy en día se podría entender como un bloque de hipertrofia inespecífica, un bloque de hipertrofia más específica o de trabajo técnico o de fuerza. Hay gente también que aquí se podría meter un bloque que se utiliza bastante, que es el bloque de fuerza base. Aquí tendríamos quizás el bloque de fuerza o bloque de volumen. Y aquí tendríamos, por supuesto, el bloque de picking. Si no es solo estos tres, por lo menos sería estos dos últimos. Y luego una fase de transición, que probablemente sería quizás una fase de menor estrés, ¿no? Entonces, secuencia de fases, es decir, la secuencia de bloques, los bloques en sí mismos. Luego tendríamos los microciclos. Debajo de los microciclos tendríamos las sesiones de entrenamiento. Dentro de cada sesión tendríamos los ejercicios. Dentro de cada ejercicio, cada una de las series. Dentro de cada serie, las repeticiones, etc. Y bueno, etcétera no, porque ahí ya no se puede desgranar todavía más. La cuestión, en papel esto suena genial, porque todo forma parte de una gran secuencia, tenemos una dirección muy clara hacia el objetivo y en general se ve bastante eficiente. Pero tenemos un pequeño problema con esto. Y es que las personas no son máquinas. Las personas son sistemas biológicos complejos. Y por definición, un sistema biológico complejo es aquel que está compuesto por diversos agentes conectados entre sí, interdependientes, es decir, los sistemas o subsistemas que están componiendo estos sistemas biológicos complejos dependen entre sí y además se adaptan, van cambiando a lo largo del tiempo y generan interacciones que dan lugar a fenómenos emergentes, es decir, ocurren cosas. Nosotros estamos tratando de preplanificar la respuesta y el rendimiento humano. Pero tenemos muchísimas variables a nivel biológico, psicológico y social. La más básica es que nos adaptamos a lo largo del tiempo. Contingencias emergentes que pueden ocurrir a lo largo del proceso de entrenamiento. Puedes tener molestias o lesiones que den lugar a que el plan tenga que cambiar. Puede ser que un día llegues al gimnasio y la máquina o el equipamiento que necesitabas utilizar para la sesión no esté disponible porque se haya estropeado o porque pues ya no esté o no tengas acceso a él ahora de repente y te descoloque totalmente la sesión de entrenamiento. Puede ser que te pongas enfermo y pierdas una sesión, 2 sesiones de entrenamiento o incluso una semana. Puede incluso que haya una catástrofe natural, una pandemia, una dana y no puedas entrenar. Van a haber problemas. También tenemos la cuestión de la información emergente, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero te adelanto que la información emergente lo que nos dice es que en ciertos casos dejar preplanificado el entrenamiento a veces puede ser más un contra que un pro. Las adaptaciones, por supuesto, como he comentado, el entrenamiento tiene efectos. Aquí ocurre algo muy parecido a la historia del barco de Teseo. El barco de Teseo era un barco que, pues bueno, salía y había una tormenta o había una batalla o lo que sea y se le rompía el mástil o se le rompía la vela mesana o se le rompía el casco, se le rompía el timón y bueno, cuando volvía a puerto tenían que cambiarlo y a lo largo de un año el barco de Teseo, todas las piezas originales ya habían sido cambiadas. Cada clavo, cada tablón de madera, cada mástil, cada cuerda, era todo nuevo.
Entonces, claro, la pregunta es, ¿sigue siendo el mismo barco si todas y cada una de sus piezas a nivel individual han sido cambiadas? Aquí pasa algo parecido. En general, lo que vemos es que la impredictibilidad es inevitable. Somos intrínsecamente impredecibles hasta cierto punto. Y esto se ve de forma exponencialmente más clara o genera un problema más grave conforme programamos mayores semanas de entrenamiento de antemano. Si tú programas una semana de entrenamiento, puedes tener una capacidad predictiva de, digamos, el 80%. Más o menos tienes claro de qué va a pasar la siguiente semana y muy probablemente aciertes. En el momento en el cual estamos planificando de antemano 10 semanas, nuestra capacidad predictiva ya es prácticamente cero. Disminuye de forma exponencial. Llega un punto en el cual tenemos que asumir que el plan se va a romper. La cuestión de la información emergente. La información emergente es algo que no sabíamos antes, pero que hemos implementado un protocolo o una estrategia de entrenamiento y hemos aprendido algo nuevo que ha emergido como resultado de haber implementado esa estrategia. Esta información emergente la podemos utilizar a nuestro favor para ajustar y optimizar el bloque de entrenamiento y aumentar su efectividad, tomar mejores decisiones de entrenamiento. Ejemplos de información emergente. El press de banca agarre cerrado me genera dolor de codo. O consigo un gran estímulo en el pectoral cuando hago trabajo con mancuernas. Puede ser que entre sesiones de pierna de este bloque no me esté recuperando correctamente. O descubro que la sentadilla con pausa transfiere o ayuda mucho a mi sentadilla de competición normal. O quizás veo que mi 1RM mejora más cuando estoy realizando series de 6 repeticiones que de 3 repeticiones en los ejercicios básicos. Todo esto es información emergente y si lo utilizamos a nuestro favor, vamos a hacer que el programa sea más efectivo. Y por supuesto tenemos la respuesta individual, porque no hablamos de respuesta, hablamos de respuesta individual al entrenamiento. Cada atleta tiene una respuesta diferente ante un mismo estímulo. Y esto se ve, por ejemplo, en el caso que te voy a colocar, que te voy a presentar aquí. Un caso práctico real. Esto es una gráfica de Project Momentum. Project Momentum fue un experimento en el cual se cogió a 113 powerlifters intermedios y se les dio a todos un mismo programa de entrenamiento con cierto estrés, volumen, intensidad, rango de repeticiones, RPE o RIR, ejercicios, estructura semanal y duración de bloque. Todo el mundo estaba utilizando el mismo modelo de entrenamiento. La mayoría de los atletas mejoraron entre 10 y 30 kilos su total. Algunos atletas mejoraron 60 kilos o más su total. Pero algunos atletas también empeoraron su total 40 kilos o más. Esto básicamente lo que nos está diciendo, y tenemos además de este ejemplo práctico todavía mucha más evidencia científica al respecto, que las personas no son problemas de matemáticas. Cuando tú haces un problema de matemáticas y sumas 2 más 2, siempre te va a dar 4. Pero cuando estamos hablando de sistemas biológicos complejos, de rendimiento humano, a veces sumas 2 más 2, te da 4. A veces sumas 2 más 2 y te da 10. Y a veces sumas 2 más 2 y te da un valor negativo, te da menos 4. Entonces, cada individuo tiene una solución diferente que es la más efectiva para el mismo problema. El problema es que la periodización tradicional asume que existe el mejor modelo para todo el mundo. Los modelos preplanificados, por definición, no están individualizados, porque ya están preplanificados o siguen una serie de normas
o reglas preestablecidas, las cuales muchas veces son dogmáticas, no tienen un respaldo científico real, solo están basadas en la tradición, en el siempre se ha hecho así o en el a mí me funciona, pero eso no es aplicable a todo el mundo. Aún así, estos modelos son útiles si respondes bien a ellos o si estás lejos de tu potencial genético, por supuesto. Imagínate que hablamos de este modelo de entrenamiento que se utilizó en Project Momentum. Claro, si tú estás en la zona en la cual respondes especialmente bien a este modelo, estupendo, sigue utilizándolo. Por eso muchas veces vemos que cuando se aplica un modelo de entrenamiento a muchísimas personas, siempre hay un pequeño porcentaje que despuntan mucho, que mejoran muchísimo con ese protocolo. Pero de la misma manera, también tenemos un porcentaje de gente que, lejos de mejorar, incluso llegan a empeorar, lesionarse, estancarse y en general frustrarse porque no entienden por qué el programa de entrenamiento, por mucho que se esfuercen, no está funcionando. Aquí te dejo 2 papers de John Kiely que son realmente interesantes al respecto de este tema. Te recomiendo que les eches un vistazo. Pero como conclusión y resumen muy rápido de lo que se comenta en ellos es que John Kiely habla de que en los últimos años ha emergido mucha evidencia de que las respuestas al entrenamiento son muy variables entre diferentes individuos. Dependen de muchísimos factores y que este descubrimiento desafía el paradigma tradicional de aplicar metodologías genéricas de sistemas que sean preestablecidos de forma previa, valga la redundancia. No es la forma más efectiva o adecuada de resolver los problemas de sistemas biológicos complejos. Por lo cual, se recomienda que se diseñe, se creen y se implementen sistemas de entrenamiento basados en la respuesta individual y que faciliten que emerjan soluciones de planificación de entrenamiento basadas en cada contexto específico. ¿Ves un poco por dónde vamos, no? Que emerjan soluciones, información emergente. La cuestión, todos los atletas sabemos que necesitan un modelo de entrenamiento, pero no puede ser un modelo que abarque a todos los atletas. Pero ¿y si le damos la vuelta a esto? ¿Y si creásemos tu propio modelo de entrenamiento individual? Ya no estamos hablando de periodización lineal, periodización ATR, el método de Chad-Weasley o la última moda que ha salido. No. Aquí estamos hablando de crear un modelo de entrenamiento para un atleta concreto. Por ejemplo, crear un modelo de entrenamiento para Raúl. O crear un método de entrenamiento para Antonio o para Laura. Solo para él. El objetivo del modelo es el siguiente. Cuando yo creo un modelo de entrenamiento, lo que yo quiero conseguir con él es resolver los problemas epistémicos de la individualización del entrenamiento. Estamos hablando de epistemología. La epistemología básicamente consiste en comprobar una creencia. Es decir, yo tengo una creencia, aplico un protocolo o estrategia de entrenamiento y descubro si esa creencia que yo tenía era verdadera o falsa. Es decir, pues yo creo que esto debería de funcionarme muy bien. Vale, lo pruebo. ¿Ha funcionado bien? Sí, estupendo. ¿No ha funcionado bien? Pues no ha funcionado bien. Habrá que ver por qué ha funcionado bien y por qué no ha funcionado bien. Pero ese proceso de tener una creencia y demostrar si esa creencia es cierta es el proceso epistemológico. Conforme mejor resolvamos los problemas epistémicos de la periodización, mayor efectividad tendrá nuestro modelo. Tenemos que resolverlos en base a nuestra información emergente, no a normas generales. Tiene que ser en base a la información emergente individual. Y en general, hacer aquello a lo que mejor responda el individuo. Algunos ejemplos de problemas epistémicos de la periodización. Preguntas que debes de ser capaz
de descubrir y responder para crear un modelo de entrenamiento que sea realmente efectivo. ¿Cuánto estrés o carga interna debería estar utilizando? ¿Cuánto volumen de entrenamiento es el adecuado? ¿Cuánta intensidad o porcentaje de 1RM debería estar utilizando? ¿Qué ejercicios utilizo? ¿Y cuántos ejercicios? ¿Qué RPE o RIR debería utilizar? ¿Cuántas repeticiones? ¿Cómo estructuro mi semana de entrenamiento? ¿Cuánto debe durar mi bloque de entrenamiento? ¿Cómo consigo un pico de forma si quiero ir a competir? ¿Cómo debería de ser mi secuencia de bloques? Y una vez acabamos un bloque, ¿cuánta variedad debería de haber entre bloques? ¿Qué cosas deberían cambiar? ¿Qué cosas no deberían cambiar? A lo largo del tiempo, entre bloques, entre sesiones, ¿cuánta variedad debería de haber? Etcétera. Todo esto son preguntas que un modelo de periodización trata de responder. Y aquí es donde aparece estrategias emergentes. Estrategias emergentes es un sistema epistemológico, es decir, el plan debe adaptarse de forma obligatoria a la información emergente. Es decir, toda esta información que va apareciendo a lo largo del proceso de entrenamiento debemos de utilizarla a nuestro favor. Es muy similar al método científico, es como un estudio longitudinal de caso. Tú tienes un atleta, aplicas una intervención de entrenamiento y a lo largo del tiempo vas recogiendo la información que aparece de ese proceso de entrenamiento, analizando los datos que aparecen y tratando de optimizar continuamente ese plan o modelo de entrenamiento que estás aplicando solo para ese atleta concreto. Tienes que aprender de cada bloque que hagas, hacer una revisión de bloque para de esa manera mejorar el siguiente. Y en general, crear tu propio modelo o estrategia emergente de entrenamiento, consiguiendo de esta manera una individualización radical. Y me vas a tener que disculpar, pero esto es súper importante. No podemos hablar de estrategias emergentes si no hablamos de filosofía del entrenamiento. Hemos estado comentando ya pinceladas a lo largo de la clase o vídeo de filosofía, pero bueno, estrategias emergentes es un sistema epistemológico de entrenamiento. No es un método de entrenamiento, es un sistema epistemológico de entrenamiento. Es algo totalmente diferente a los métodos y modelos de entrenamiento tradicionales que existían hasta ahora. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que yo voy a intentar darte todas las herramientas que pueda para ayudarte a encontrar, entender y contrastar esta respuesta individual de cada atleta, para que puedas tomar mejores decisiones de entrenamiento. Pero casi nada es intrínseco ni obligatorio. Tienes que aprender a romper las normas y pensar fuera de la caja. Te voy a dar muchas herramientas, muchos procesos, muchos consejos de cómo hacer las cosas, pero al final lo importante es seguir la respuesta individual del atleta. No hay prácticamente nada que sea obligatorio dentro de estrategias emergentes. Es un sistema muy flexible, muy abierto y que el objetivo es crear un modelo individual para el atleta. Aquí tienes una ilustración de lo que he comentado antes de las creencias y las verdades. Tendríamos las premisas, que son pues ideas que puedes tener o no tener. Luego tenemos las creencias, que son aquellas ideas que nosotros pues creemos que pueden llegar a ser ciertas. Tenemos las verdades, que son aquellas cosas que son objetivamente ciertas. Y tenemos el punto medio entre ellas, que es cuando la verdad y la creencia se solapan, que da lugar al conocimiento. Eso es lo que nosotros con estrategias emergentes estamos tratando de descubrir. En estrategias emergentes solo hay una norma, como he comentado, y es seguir aquello a lo que mejor responda cada atleta de forma individual. Seguir el rastro de la respuesta del atleta. Puedes utilizar cualquier protocolo, estrategia, herramienta, estructura semanal, secuencia de bloque, rango de repeticiones, frecuencia, intensidad, volumen, selección de ejercicios, RPE, sistema de progresión, etc.
te tienes que obligar al trabajar con estrategias emergentes a deshacerte de tus sesgos. Todo está permitido para poder ajustarte a cada individuo y su contexto, su situación y sus necesidades. Y vas a necesitar información para poder apoyar esta toma de decisiones. Vamos a tener, por un lado, la información emergente del atleta, aquellas cosas que vayamos a ir descubriendo conforme aplicamos entrenamientos con este atleta concreto, nuestra experiencia, por supuesto, como entrenadores, y el conocimiento y teoría científica o que ya esté establecido. Y, obligatorio, hagas lo que hagas, comprobar si funciona. Si no se comprueba de la forma más objetiva posible, que esté a nuestra disposición, si esto funciona, si lo que estamos tratando de aplicar, la estrategia, el protocolo, el plan de entrenamiento que estamos tratando de utilizar, funciona o no funciona, si no hacemos eso, no es un sistema epistemológico. Da igual lo que diga nuestra experiencia. Da igual lo que diga el conocimiento científico que tenemos disponibles en ese momento o las interpretaciones que hayamos hecho de la teoría actual de lo que sea, de la fisiología humana o de la teoría de aprendización. Si luego, cuando lo aplicamos a nivel real con un atleta, no está funcionando, no está funcionando. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Simplificando. Tenemos que eliminar tantas variables como podamos. Utilizaremos herramientas de cuantificación para medir la respuesta del atleta. Determinaremos qué es aquello que funciona y qué es aquello que no funciona. Y utilizaremos un proceso de planificación bottom-up, una estrategia emergente, en lugar de un proceso top-down. Es decir, en un primer momento iremos planificando el entrenamiento semana a semana, microciclo a microciclo. Luego, conforme vayamos cogiendo más información, lo iremos planificando quizás ya de semana a semana, pero también con la idea de lo que es el bloque completo. Pero en ningún momento vamos a coger y escribir de forma previa 2, 3 o 4 bloques de entrenamiento. Siempre va a ser de semana a semana, de bloque en bloque, de poquito a poquito. El corto plazo va a dar lugar al largo plazo. ¿Y por qué tenemos que simplificar? En mi opinión, para resolver un problema complejo, lo mejor es simplificar. Básicamente esto es porque queremos distinguir la señal del ruido. La señal es lo que sería nuestra respuesta individual de entrenamiento. Esto es lo que estamos tratando de descubrir. ¿Cuál es el plan de entrenamiento más efectivo para este atleta concreto? Y el ruido es aquello que contamina nuestra capacidad para ver de forma clara esta señal. Por ejemplo, si nosotros planteamos un plan de entrenamiento en el cual todas las semanas cambiamos la selección de ejercicios, cambiamos las repeticiones, cambiamos la intensidad, cambia la estructura semanal. Luego entre bloques, los bloques cambian entre sí de forma radical. Va a ser muy complicado para nosotros ver de forma clara qué es aquello que funciona y qué es aquello que no funciona, porque el entrenamiento está continuamente cambiando. Es tirar complejidad a un problema que ya es complejo de por sí. Es como tratar de apagar un fuego con gasolina. Lo que ocurre es que se nos contaminan los datos, no somos capaces de ver qué es lo que funciona, no somos capaces de ver la respuesta individual, nos cuesta más que surja o aparezca la información emergente y simplemente es mucho más difícil conseguir esa información que necesitamos para optimizar el proceso de entrenamiento. Y eso es súper importante, la respuesta individual y la información emergente siempre están ahí. Nosotros seamos capaces de verla o no, eso está ahí. Lo que ocurre es que cuando no estamos planificando de una manera que facilitemos que esta aparezca, lo que estamos generando son puntos ciegos. Es decir, no somos capaces de verla, pero eso no significa que no esté, simplemente que nosotros no la estamos viendo. Tenemos tanto ruido
que se nos está contaminando tanto la señal que no somos capaces de discernir cómo es realmente. Aquí tienes un pequeño resumen visual de cómo sería el proceso de estrategias emergentes de forma simplificada. Entrenamos, aplicamos un protocolo de entrenamiento y cuantificamos. Al hacer esto emerge información. Con esta información emergen estrategias y estas nuevas estrategias emergentes dan lugar a que aumente la efectividad del entrenamiento y tengamos una mejor resolución de problemas. Una vez tenemos estas nuevas estrategias o ajustes mejorados del plan de entrenamiento, volvemos a entrenar, volvemos a cuantificar y se sigue repitiendo de forma sistemática este proceso. Es un proceso en constante evolución, nunca termina. Cuando le damos una vuelta, estamos continuamente dándole la siguiente. Porque como hemos dicho, somos sistemas biológicos complejos, a largo plazo es difícil predecir la respuesta individual, tiene que ser principalmente a un nivel de corto plazo y nos adaptamos. Un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos dos paradigmas principales de la periodización. La planificación a largo plazo, centralizada y basada en normas, que sería la top-down, y la planificación a corto o medio plazo, descentralizada y basada en la respuesta individual o la respuesta de entrenamiento, que sería la bottom-up. La top-down utiliza modelos de predicción, planifica a largo plazo, a más de 12 o 24 semanas, tiene poco énfasis en las situaciones de contingencia o problemas que puedan surgir en el proceso, no les da especial importancia, no está recogido en un método de planificación. En pocos métodos de planificación o periodización tradicional de entrenamiento vas a encontrar secciones dedicadas a, oye, ¿y si en la semana 7 del plan de entrenamiento ocurre este problema? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? No suelen haber muchas secciones dedicadas a este tipo de contingencias y a cómo solucionarlas dentro del sistema. Requiere monitorización mínima y todo esto es debido a que los modelos de periodización top-down parten de la premisa de que el plan debería de funcionar. Y como debería de funcionar, no tengo la necesidad de preocuparme en exceso de los problemas que puedan surgir o de monitorizar si efectivamente esto que estoy haciendo funciona o no funciona, porque se supone que tiene que funcionar. Y la variación, las cosas que puedes hacer, están limitadas al modelo o método concreto. Tienes un límite de herramientas, de estrategias, de protocolos que puedes utilizar dentro de ese modelo, porque llega un punto en el cual te sales de los límites de ese modelo y ya estás haciendo otro modelo diferente. En contraparte, el paradigma bottom-up hace predicciones mínimas porque sabemos que no podemos hacer predicciones a largo plazo o aplicar sistemas de predicción generales para todo el mundo. Solo podemos predecir aquello que hemos descubierto en base a la información emergente individual. Planifican a corto y medio plazo, como he comentado. El largo plazo va a surgir en base al corto plazo. Tienen un gran énfasis en la información emergente. Se basan completamente en la información emergente y se adaptan a la información emergente. Requieren, por supuesto, una amplia monitorización del entrenamiento. Necesitamos cuantificar diferentes variables de entrenamiento, el 1RM estimado. Es muy recomendable utilizar herramientas como el RPE, cuestionarios de bienestar, feedback semanal o todo feedback constante con el atleta. Tiene que haber esa monitorización del plan de entrenamiento para ver si efectivamente está funcionando o no. Y la variación es ilimitada. Nosotros podemos utilizar
cualquier herramienta, cualquier estrategia, cualquier protocolo, cualquier estructura, cualquier ejercicio, siempre y cuando cumplamos la norma de que tenemos que seguir el rastro de la respuesta individual del atleta, podemos utilizar la estrategia que queramos. Es un sistema intrínsecamente flexible. Y en esta parte del vídeo, alguien se puede preguntar, oye Raúl, ¿y por qué no utilizamos un modelo top-down y lo vamos adaptando sobre la marcha conforme surja información emergente? Y aquí ocurre el siguiente problema, y es que los sistemas generan comportamientos. Un sistema bottom-up, el comportamiento que estamos incentivando es de flexibilidad, de adaptarnos a la información emergente, de ajustar el plan continuamente para buscar optimizarlo, de adaptarnos al atleta y su respuesta individual. Mientras que un sistema top-down, el comportamiento que incentiva es más bien el de inercia, la inercia de no querer cambiar el plan. Y te pongo un ejemplo. Imagínate que planteas un plan de entrenamiento de 16 semanas, por ejemplo, y son 3 bloques. Y durante esos bloques estás haciendo una progresión, me estoy inventando, una progresión en la cual en un bloque vas a estar haciendo buenos días, en otro bloque vas a hacer peso muerto rumano y en el otro vas a hacer peso muerto convencional. Y estás haciendo el primer bloque de buenos días y cuando estás a punto de acabar el bloque, te quedan 1 o 2 semanas, viene el atleta y te dice, oye coach, me están pasando algunos de estos problemas. Estoy teniendo molestias ligeras, no creo que me vaya a lesionar, pero es una molestia que podría llegar a ser peligrosa, podría desembocar en una lesión. No se está sintiendo del todo bien el ejercicio. O a nivel de estímulo, realmente no estoy notando un buen trabajo muscular. Se me ocurren otros ejercicios que podrían ser mejores. O estoy teniendo ciertas dificultades para montar el ejercicio y habría otras opciones que probablemente serían mejores. Pero claro, tú ya has planificado ese ejercicio, ya has montado la progresión de ese ejercicio, ya has planteado los protocolos específicos para ese ejercicio y has ideado un gran plan a largo plazo de progresión en el cual ese ejercicio es parte de ese plan. Entonces tienes inercia a no querer cambiarlo, porque ya has dedicado esfuerzo, tiempo y pensamiento al plan que has escrito. Al cambiarlo ya, el sentido que tú le habías dado al plan ya no termina de ser igual. Y es muy fácil coger y decir, bueno, para 1 o 2 semanas que quedan, vamos a terminarlo y luego ya lo cambiamos. Esto no quiere decir que no lo vayas a cambiar. Quiere decir que hay una inercia intrínseca a no querer cambiar el plan que ya está escrito. Y esto no solo se aplica en este caso concreto, porque este caso es algo pequeñito, bueno, cambiar un ejercicio, venga, se puede llegar a hacer. Pero es que esto se aplica a nivel sistemático en todas las variables de entrenamiento. Se aplica en el volumen de entrenamiento. Si una semana el volumen es quizás demasiado bajo o demasiado alto y no nos recuperamos bien, o a nivel de intensidad, a nivel de selección de ejercicios, a nivel de frecuencia, a nivel de estructura semanal. Imagínate que estás entrenando y a mitad del proceso de entrenamiento descubres que hay una estructura semanal que probablemente sea un poquito mejor que la que estás haciendo ahora mismo. Claro, es que ya no tienes que cambiar la estructura semanal de la semana que viene. Es que tienes que cambiar la estructura semanal de las próximas 12 semanas que ya tienes escritas. Es más trabajo. Tienes continuamente la inercia de no cambiar el plan. El plan ya está escrito. Y eso es un problema. Ese sistema, si te incentiva algo, va a ser a tener inercia de no querer cambiar el plan. Un ejemplo de planificación top-down versus bottom-up.
En este caso, una analogía al entrenamiento que me gusta mucho es la del sistema académico. El sistema académico es, en mi opinión, bastante similar al entrenamiento, en el sentido de que al final hay un director o algún encargado de la planificación del año académico y una clase es como una sesión de entrenamiento. Esa persona tiene que encargarse de planificar cuántas clases se van a hacer a la semana. ¿Cuánto van a durar cada uno de los temas? Pues, por ejemplo, el tema 1 va a durar 2-3 semanas, el tema 2 va a durar 4 semanas. ¿En qué orden se van a dar los temas de contenidos? Tiene bastante claro cómo va a ser todo el año. Por ejemplo, sé que de aquí a 6 meses vamos a estar dando el tema 9, lo que sea. La cuestión es que tenemos 8 o 9 meses de clases, todo el curso académico ya preplanificado, escrito, preparado. Y vamos a coger a la gente, la vamos a meter en una clase de 30, 40, 50, 80 personas y les vamos a aplicar este mismo modelo de planificación a todos por igual. A todos se les va a aplicar el mismo ritmo de aprendizaje, la misma técnica pedagógica, etc. Es decir, a todo el mundo se les va a dar los mismos contenidos, con la misma duración, el mismo orden, de la misma manera, con los mismos ejemplos, con el mismo profesor, etc. Esto es lo que sería una planificación top-down. Lo cual, si quieres generar un sistema masificado, es perfectamente válido. Es probablemente la forma más adecuada en cuanto a coste-beneficio de hacerlo. Es inviable aplicar un sistema más bottom-up en este tipo de contexto. El caso del sistema bottom-up en el sistema académico serían las clases individuales. Es decir, tú ya no estás dando una clase a 80 personas, sino que te viene una persona y quiere que le enseñes algo concretamente a él, de forma individual. Entonces, imagínate que tienes un manual de 12 temas, de lo que sea, de anatomía, fisiología, biología, programación de entrenamiento, lo que sea. Tú en ese caso no tendrías una planificación de 9 meses preplanificada de cómo vas a darle esos contenidos a esa persona. No, cogerías y lo harías de una forma más emergente, sobre la marcha, semana a semana, en base a cómo él vaya pues dándote feedback, cómo vaya interiorizando los temas que vais aprendiendo, la información, el conocimiento. Es decir, empezaríais la primera semana con el tema 1 y veríais a ver qué tal lo entiende, qué tal se desarrolla el proceso. Quizás con unas personas el tema 1 tardes una semana, 2 semanas en darlo, pero con esta persona en una semana ya o en media semana ya lo ha comprendido completamente y no tienes que dedicarle más tiempo, pues porque por lo que sea ese tema se le ha dado muy bien. Y luego el siguiente tema, el 2, quizás tienes que dedicarle un poquito más tiempo porque le está costando entenderlo. Y te das cuenta que le está costando entender el tema 2 porque hay un componente que le está limitando a la hora de comprender esos conocimientos. Así que piensas, pues mira, antes de darte el tema 3, vamos a dar el tema 7, que aparecen ciertos conceptos que creo que si te los doy antes de continuar con el tema 3, vas a conseguir entender mejor este tema 3. Aquí está surgiendo información emergente, te estás adaptando, estás optimizando el plan. Entonces, te saltas la secuencia de temas y haces una secuencia individual para esa persona. Ahora, en vez de hacer tema 1, 2, 3, 4, haces tema 1, tema 2, te vas al tema 7 porque quieres darle un concepto concreto y luego vuelves al 3. Y lo haces de esta manera, más emergente, más bottom-up. Le pones ejemplos concretos que esa persona pueda entender. Le utilizas técnicas pedagógicas diferentes, te adaptas a su ritmo de aprendizaje. Y esto va muy a la par del contexto en el cual muchas veces como entrenadores nos encontramos, que es un servicio de entrenamiento 1 a 1, con un atleta concreto, no una clase de 80 personas a las cuales les tenemos que aplicar todos el mismo sistema porque no hay tiempo físico para poder dedicarle a cada una de esas personas. Por lo cual, hay que entender que ambos sistemas tienen sus pros y sus contras y están pensados para cierto contexto.
Lo que en mi opinión creo que no tiene sentido es tratar de aplicar un sistema que está pensado para ser masificado en un contexto de trabajo uno a uno con un atleta individual. En ese caso creo que es mucho más efectivo y mucho más inteligente aplicar un sistema que esté pensado para ser aplicado con individuos, no con masas. Así que eso es todo lo que tengo para ti en el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima. Un saludo. Si te ha gustado este vídeo y te gustaría profundizar todavía más en el sistema de estrategias emergentes, recuerda que en la descripción de este vídeo tienes acceso al curso de estrategias emergentes en español, donde podrás aprender todavía más sobre el sistema, descubrir más herramientas y estrategias prácticas de programación, ver ejemplos y casos prácticos reales de atletas de cómo aplicar estrategias emergentes en diversos casos y mucho más. Por lo que si todo esto te suena bien y quieres aprender más herramientas para aumentar la efectividad de tus programas de entrenamiento y ser capaz de individualizarlos de forma radical, échale un vistazo al curso de estrategias emergentes en español.